Nuestro estudio va a abarcar Isaías 2, desde el versículo 10 al 22. Pero quiero introducir con una reflexión, porque Isaías 2 básicamente está dividido en tres partes. La primera parte, el profeta nos va a hablar del reino de Dios. Del reino de Dios que vivimos aquí en la tierra, pero también con la expectativa de la eternidad. Parece que muchas veces nosotros vivimos desconectados de esta realidad. Y yo quiero llamar su atención. Un día estaremos con el Señor. Y un día tendremos que escuchar su voz. Si vamos a la derecha con las ovejas o si vamos a la izquierda con las cabras al fuego eterno. Y eso es algo muy serio, mis amados hermanos, porque puede pasar en cualquier momento. La siguiente parte de Isaías, porque la primera está en los primeros 4 versículos, después tenemos del 5 al 9, la denuncia de un pecado que hace 8 días estábamos hablando, Isaías capítulo 2, y era sobre el orgullo. Y este es un pecado muy sutil, porque cuando hablamos del orgullo casi siempre pensamos en otro. Pensamos que el orgulloso es el que tiene, al que le va bien. Que el orgulloso es el que puede vestir, estrenar. Que el orgulloso es aquel que tiene algo de qué jactarse. Pero difícilmente podemos hacer una reflexión, yo estoy pecando de orgulloso. Si usted no es orgulloso, se deja guiar. Si se deja guiar, hace caso. Y queridos hermanos, aprender a hacer caso nos va a llevar toda la vida. Y es algo que debe estar en nuestro corazón. El día que medio soltemos a Dios, vamos a seguir en nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad es obstinada. Es ese viejo hombre que siempre sabe nadar, no se deja ahogar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay pecados que vuelven. Y cuando usted se da cuenta otra vez está preso de lo mismo. Y usted dice, ¿a qué horas? ¿Cuándo? Señor, ¿por qué? Y hay algo que yo quiero subrayar. Entre Isaías capítulo 2 versículo 10 al 22, dice el versículo 11 y 12, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Dios advierte a todos los seres humanos, a todos, que un día tendremos que dar cuentas. Y yo quiero que nosotros nos examinemos, porque muchas de las cosas que nosotros resolvemos, decidimos, contestamos, vivimos, es una física expresión de orgullo, de altivez, de prepotencia. Para ser orgulloso, altivo y prepotente no tengo que tener plata, no tengo que tener ni siquiera salud, no tengo que tener cosas materiales para ser orgulloso, altivo, prepotente. Solo tengo que estar vivo. No depende de la edad. No es eso que algo que afecte a los niños o a los jóvenes o a los mayores o a los viejos. Es un pecado que es como la gangrena, está por dentro del hombre y te quiere devorar. Porque el orgullo te va a llevar solamente a la amargura. Amados hermanos, la definición bíblica del orgullo se describe como una actitud arrogante, altiva, que impide la dependencia de Dios y rompe la comunión con los demás. Si usted es orgulloso, usted quiere hacer como a usted se le viene en gana hacerlo. Y no le importa lo demás, no le importa su cónyuge, no le importa a los hijos, no le importa a quién afecte.
El orgulloso, el prepotente, el arrogante, no quiere depender de Dios ni de nadie. ¿Y saben cuál es un factor? Que él se aísla. Y sabes en su defensa que dice: yo soy la oveja negra de la familia. Acá yo soy el malo. Entonces déjeme ser malo. Hay una consecuencia para los orgullosos: la soledad. Porque el orgulloso nunca va a decir yo necesito. El orgulloso no va a decir los amo tanto que puedo renunciar a lo que yo quiero por ustedes. El orgulloso pretende no necesitar a nadie. Y del primero que se aleja es de Dios. Por eso el orgulloso busca distractores en esta vida. Los busca en el mundo y en las cosas materiales del mundo. ¿Qué es lo que los aleja de Dios? ¿Qué es lo que los aleja a ustedes, a cada uno de nosotros, de poder leer la palabra, de poder orar, de poder abrazar las promesas de Dios? ¿Su trabajo? ¿Sus amores? ¿O de pronto sus resentimientos, sus dolores, sus amarguras y traiciones? Recuerden que el orgulloso, para ser orgulloso, no necesita ser estrato 6 o 7. Alguien que sencillamente vive en la calle es orgulloso. ¿No les ha pasado de un mendigo que te pide una moneda, usted le da un pan y te dice yo no quiero pan? O tú le vas a comprar y le pides un plato de sopa y dice no, yo quiero otra cosa. El orgulloso, el altivo, quiere hacer como le parece y se aísla de los demás. Y eso es algo pecaminoso. Un ejemplo clásico es donde nació el orgullo. Y no nació en la tierra. Nació en la presencia del Señor. Cuando Lucero, un ser celestial, se llenó de orgullo, de prepotencia y pensó no necesitar a Dios. Y pecó y cayó con la tercera, cuarta parte de los ángeles. ¿Acaso no fue el orgullo y la prepotencia y la altivez de Adán y de Eva que los llevó a ser arrojados del paraíso? Porque de todo árbol del huerto pueden comer, de este no comerán. ¿Y de cuál comieron? Del prohibido. Y lo hicieron por orgullo, por rebeldía. Amados hermanos, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y casi siempre nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado solos. Esto lo he logrado solo. Ha sido por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi habilidad, por mi astucia, por mi sagacidad. Antes del quebrantamiento, ¿qué viene? La altivez, la soberbia, la prepotencia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Para ser humildes hay que aprender a agachar la cabeza. Hay que aprender a comer lo que al otro le gusta. Hay que aprender a ceder. Hay que aprender a caminar juntos. No me hablen de humildad si usted se aleja de todo, se encierra y vive de acuerdo a sus propias posibilidades. Por eso la iglesia abraza a los humildes y mansos de corazón. Y usted se siente gozoso porque en el lugar donde más somos probados, ¿dónde es? En la iglesia. Donde la arrogancia tiene que inclinarse, donde la arrogancia, la altivez tiene que ser destruida. ¿Se han dado cuenta que en los ágapes se cocina
para todos, sin preguntarle a nadie qué les gusta. Y eso requiere de humildad. ¿Qué hace el prepotente? ¿Qué hace el altivo? ¿Qué hace el que tiene la panza llena? Miren, queridos hermanos, yo de joven, de niño, aguanté hambre. A veces una vecina decía, cuando yo llegaba del colegio, ellos ya sabían que uno es pobre. Entonces las vecinas inventaban, venga, a mí no me decían Juan, me decían Johnny. Johnny, ven, ayúdame a arreglar esto, acomódame esto, listo. Y me sentaban y me invitaban a un almuerzo. Porque uno es tan orgulloso que es capaz que lo invitan sin nada y uno dice, no gracias, estoy bien, estoy lleno. Pero cuando uno tiene hambre, lo que te pongan, tú comes. Cuando tú tienes hambre, vas por el camino de cualquier árbol, ves algo comible y te lo comes. ¿Por qué muchos de nuestros niños dicen no me gusta, no quiero? Eso es un acto de altivez y de orgullo. Por eso le decía, no necesitamos tener cosas para ser orgullosos. La Biblia dice, todo lo que te pongan delante, agradece y coma. Todo. Yo aprendí a agradecer por la ropa usada. A veces el zapato era una talla más, a veces era una talla menos. Y no sé, mi pie se acomodaba. No había más. A veces tenía respiración propia porque por debajo se me hacía un hueco. Y yo creo que es la historia de más de uno. Pero hoy muchos de nuestros hijos están llenos de altivez, de arrogancia, de prepotencia. Porque lo tienen todo. Y dicen para sí mismos, no quiero. ¿Por qué? Porque saben que más tarde tendrán de lo que ellos quieren. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿a quién? A los humildes. Quien sabe agradecer, quien sabe depender, quien sabe estar con todos. Miren lo maravilloso que es que está creciendo en fe. Dios resiste al soberbio. Porque algunas personas se han ido de la iglesia, que han venido, la predicación pastor fabulosa, la doctrina chévere, la liturgia bonita. Pero los hermanos que se congregan no son como nosotros. ¿Acaso eso no es soberbia? Eso no es altivez. Y sí, mis hermanos, nos han cambiado por una iglesia en mejor estrato. Y sí, nos han cambiado por una iglesia que tenga no sillas plásticas, sino poltronas. ¿Acaso eso no es altivez? Queridos hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 16 dice, unánimes entre vosotros. Ustedes quieren ser uno, no sean altivos, no sean orgullosos, no sean prepotentes. Eso dice Santiago. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. ¿Qué significa asociarse? Amigo. Es mi amigo, es mi hermano. Si yo me separo, si yo hago mis planes, ¿dónde estará la unidad de esta iglesia? ¿Dónde estará el futuro de esta iglesia? Porque si nuestros hijos no se aprenden a unir en lo poco o en lo mucho, el mundo se los va a devorar y se los va a comer. No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice Santiago. Dice Pablo en Romanos, porque Santiago dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quien no se deja guiar solo es alguien prepotente, altivo, orgulloso, y el orgullo es a la raíz de muchos pecados por la cual Dios, ¿saben qué nos dice? Tantito, ya me ocupo de ti.
Porque el orgullo no es algo que se vea. No es algo que se sopese. Es algo que está en el corazón. Por orgullo muchas veces no queremos ser consolados. Estamos tristes, afligidos, ¿y qué dice? ¿Qué dice la persona orgullosa? Déjame. No quiero hablar. Pero necesito un abrazo. Necesito un consuelo. Yo quiero que hoy identifiquemos el orgullo y lo hagamos muy bien. Porque este pasaje, Dios está advirtiendo a todo orgulloso. El título de la predicación es Por orgulloso. Póngale 3 puntos. ¿Cuántas palabras hay? 2. Por orgulloso. 3 punticos. El punto 1 es muy sencillo, porque voy a entrar a los versículos. Eres confrontado. ¿Quién confronta nuestro orgullo? Dios. Miren, nosotros somos expertos en mirar las circunstancias, mas no nuestra realidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido fracasados, pobres, inútiles? Porque vemos la circunstancia. Todos los que estamos aquí creemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos una herencia por la cual no vamos a trabajar. Ya Cristo la ganó. Ha asegurado casa, ha asegurado nuestra vida eterna, por tanto nuestra belleza eterna también, nuestra comunión con Dios. Y nos quejamos en este viaje por cosas circunstanciales. Recuerden, Lázaro, que mendigaba de la mesa del rico, estuvo, de acuerdo a la narración, en una situación mortal muy deplorable. Pero ¿cuál era su destino? El cielo. Y el rico, siendo rico, ¿cuál era su destino? El infierno. Porque miran su circunstancia. Si creen en Cristo, todo lo tienen. Y hay algo que aprendimos hoy, con sustento y abrigo, en escuela dominical. Nuestra hermana Mariluz nos dijo eso. Oremos por lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? El sustento y el abrigo. Necesitamos comer, necesitamos estar vestidos. No significa Gucci ni Arturo Calle. Necesitamos tener ropa. Necesitamos dónde dormir y qué comer. Lo tienen. Gócense en el Señor. El orgulloso dirá: me hace falta. Isaías capítulo 2, versículos 10 al 11 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Saben qué hace el orgulloso? ¿Dónde se esconde? Acá hay una metáfora, porque habla de las peñas, habla de las cosas realmente que son materiales. Pero el hombre mortal, orgulloso, que no conoce a Dios, se esconde bajo su cuenta bancaria, bajo su apariencia material externa, bajo la apariencia de que parece que todo va bien, el éxito, la fama. Allá se quiere esconder, pero como él tiene un gran vacío en el corazón que solo lo puede llenar Dios, él no es feliz. ¿Cuántas personas, y es el discurso que hemos dicho muchas veces desde este púlpito, teniéndolo todo, simplemente su opción es: esta vida no sirve para nada? Y uno no lo puede creer desde aquí, porque uno dice: ¿cómo así? Con poder, con fama, con dinero, ¿por qué abrazar la muerte?
Porque están vacíos. Porque el orgulloso lo único que hace es esconderse detrás de lo que llama progreso y prosperidad. Recuerden los versículos anteriores. Versículo 7 de Isaías dice: su tierra está llena de plata, de oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. El orgulloso se siente: tengo casa, tengo carro, me va bien, la cuenta bancaria, mira cómo me está yendo. Prosperidad no es a veces sinónimo de bendición. A veces la mayor bendición es perderlo absolutamente todo y volver nuestros ojos a Dios y tener paz y tener gozo. Recuerden que este versículo dice: por orgulloso vas a ser confrontado. El orgulloso se esconde detrás de sus logros, de sus cosas, y se aparta de los demás. Se aparta de su familia, se aparta de los que Dios le dio para caminar juntos. Amados hermanos, el hombre orgulloso busca dónde esconderse, pero la advertencia de este pasaje es que no podrá escapar de Dios. Hoy por hoy el hombre se esconde en sus ocupaciones, ya sean laborales, distracciones, o sencillamente se quiere hacer el loco. La pregunta es: ¿por qué te escondes de Dios? Dios nos llama desde el corazón: arrepiéntete, vuelve a mí, sé dependiente, déjate guiar, déjate enseñar. La Biblia enseña que el hombre en su estado caído confía en sí mismo y rechaza depender de Dios. Él depende de su sabiduría, de su prudencia. Yo les hago una pregunta con sinceridad: ¿ustedes de quién dependen? De Dios. ¿De quién dependen? De Dios. Ok, si es de Dios, lo primero que hacen al despertar es orar con Él, que Dios les hable. O son como a la mayoría que les pasa: ¡ay, me cogió la tarde! Despierta el niño, corre por el desayuno, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Y cuando oran es cuando van de camino al trabajo, si se acuerdan. Y la lectura la dejan para mañana. Hablan con Dios y Dios no les habla. ¿Realmente dependen de Dios? Con honestidad. O ustedes creen en su propia prudencia, que es lo más sabio. Recuerden, por orgullosos son confrontados. El joven confía en su salud. El joven confía en verse al espejo. Miren, la época donde el ser humano se mira más en el espejo, más de 5 veces al día, es después de los 11 años hasta los 20 y algo, dependiendo. Y todos los días está. Y no sabe qué pose poner y mirar. Y se siente bello y hermoso. Y si no es gordito ni gordita, entonces está con la chocolatina, mirándolo para arriba y para abajo. Confías en tu belleza, en tu corporalidad. Depender de Dios es depender de la oración, depender de que Dios te hable a ti, que te diga qué hacer, de vivir para Él. ¿Te has preguntado qué es lo que es agradable para Dios en lo que tú vas a hacer? ¿Te has preguntado qué tan agradable te vistes para agradar a Dios o te vistes para agradarte a ti? Hola. Amados hermanos, miren, voy a hablar de 4 aspectos: la relación con Dios, consecuencias, actitud y ejemplo bíblico, para que vean algo. La relación con Dios: el orgulloso se aleja de su gracia. Ustedes saben
que el estar reunidos en su presencia es un acto de gracia de Dios? Que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz, el velo se rompió y pudimos acceder a la presencia de Dios. Y donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ¿quién está aquí? Cristo. Y el Espíritu de Dios debería estar sanando, restaurando, consolando, trayendo paz a nuestros corazones. El Espíritu de Dios. Y el viejo hombre está golpeando al nuevo hombre y le dice: duérmete, duérmete, no escuches. El orgulloso se aleja de las cosas de Dios. No hay lugar más alto sobre la tierra que estar donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Si alguno ha competido y ha ganado una medalla de oro, de plata, ¿dónde lo ponen a uno? En el lugar más alto, el podio. ¿Y uno cómo se siente? No, es fabuloso. Uno se siente, pues, que hay una respuesta extraordinaria de nuestro esfuerzo. Y no está mal las competencias, por si acaso. La Biblia dice: al que es de honra, honra. Y está bien. Pero el lugar más alto sobre la tierra es la iglesia. Es el día del Señor. Es donde yo me presento en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Si tú no puedes percibir esto en tu ser, hay algo malo en ti. Hay algo que no embona, algo que no encaja. ¿Y saben cómo se llama? Orgullo. Porque no dependes de Dios. Dependes de tu voluntad, de cómo tú te sientes. ¿Qué parte del culto te agrada? Sin embargo, ¿qué hace la humildad? Porque la humildad te hace dependiente, te aprende a hacer caso, a dejarte guiar, a unirte a los demás. ¿Saben qué significa unirse a los demás? Trabajar en equipo. Y así glorificamos a Dios. Consecuencia: si me alejo del Señor, estoy lleno de orgullo. Y lo único que voy a lograr es deshonra. Todo lo que nosotros construimos lejos del Señor está construido en tierras movedizas. Obviamente que el que está ahorita en el pináculo del progreso no me va a creer. Pero aquel que estuvo en el pináculo del progreso y vino a la tierra movediza, ¿qué pasa cuando usted está en tierra movediza? No importa lo grande que sea, no importa lo extraordinario que sea, no importa la fuerza que sea, porque lo que está en tierra movediza se hunde. ¿Por qué se hunde? ¿Saben que en Norteamérica encontraron un lugar que es un cementerio de dinosaurios? De animales gigantescos. Y parece ser que todos cayeron como en una tierra movediza, porque están en el fondo. La caída, la deshonra es lo que va a traer al orgulloso. Y la humildad trae sabiduría, honra. Entonces, ¿cuál es la actitud del orgulloso? La autosuficiencia. ¿Ustedes saben qué significa esa palabra? ¿Ustedes son autosuficientes o son dependientes? El dependiente aprende a hacer caso. Entonces el próximo domingo los veré a las 10. ¿Qué días alguien me decía: pastor, es que quien llega tarde no importa si le cambian el culto, si es a las 9, llegará tarde, porque llega tarde si empezamos a las 10, y si pensamos a las 11, también. ¿De qué depende llegar temprano? De hacer caso, de ser dependiente. Amados hermanos, si tú y yo podemos reconocer que somos insuficientes, entenderemos Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor, mi oración será: esfuérzame a hacer caso, a ser dependiente, a no ser autosuficiente. Queridos hermanos, necesitamos ser perdonados, necesitamos ser confrontados, necesitamos la misericordia de Dios, porque no hay ni siquiera uno quien haga lo bueno. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que considerar que si somos dependientes, dependemos de Dios para existir, para salvarnos y para santificarnos. ¿Ese es el propósito de tu vida? 3 cosas importantes: depender de Dios para existir. Tú sabes que si mañana despiertas porque Dios te dio la vida. Lo que les decía, en esta semana un compañero de Tatiana murió, 28 años. Iba en motoveloz, con casco, con toda la seguridad del caso, y cayó mal y se desnucó. ¿Por qué cayó mal? Porque se le atravesó un señor de 54 años, y me acordé de mi edad, en una bicicleta. Los dos murieron, pero el que murió fue el joven insofacto. Cayó y murió. Uno ve hasta en el video cómo le hace la cabecita, y así como cuando uno le sacan conejitos. Por orgulloso eres confrontado. Segundo punto: por orgulloso serás abatido. Los versículos 12 al 18 dicen: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido. A veces no tenemos de qué estar enaltecidos, pero queremos hacer nuestra voluntad. Es en serio. No nos gusta depender de los demás. Tal vez por eso vamos a envejecer lentamente, para aprender qué es depender. Amados hermanos, ¿qué dice la Escritura? Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre toda nave de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Saben qué Isaías usa? Usa unos símbolos de cosas extraordinarias. Cuando uno lee acá en la Escritura y está pensando en los cedros del Líbano, eran los árboles más altos que habían en esa época. Igual que cuando aquí nos pone las encinas de Basán, el cedro. Sobre los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre las torres altas, los muros, sobre las naves de Tarsis. Se decía que las naves de Tarsis no podían ser hundidas. Isaías enumera símbolos de poder humano: cedros, montes, torres, barcos, ídolos. ¿Y qué promete Dios? Todo será abatido. Yo les pregunto, ¿van a seguir siendo orgullosos? ¿Van a seguir queriendo hacer según su voluntad? Porque para hacer la voluntad, ¿sabe qué hacemos? Queremos estar solos. Es en serio. Queremos estar con nuestros compinches o nuestros amigos. ¿Se han dado cuenta que muchos de los campos, de los lugares de los viciosos, de cualquier tipo de vicio, es un lugar donde las personas buscan para alejarse de los demás y entre ellos hacer todo lo que les apetece? Y un síntoma del orgulloso es que quiere complacer todos los deseos de su carne.
Si quiere beber, bebe. ¿Y con quién se junta? Con bebedores. Si quiere comer así demasiado, ¿con quién se junta? Con los comilones. Miren, a cualquier... Es que el Señor nos ha puesto límites. Es en serio. Y nuestro cuerpo nos avisa con dolor cuando abusamos de él, porque Dios nos ha puesto y nos ha dado un cerebro para avisarnos de cualquier exceso. Y yo ya se los he explicado en otras oportunidades. La Biblia no niega que nosotros para nuestra vida necesitamos tener algo que se llama libre albedrío. Algunos lo interpretarían como suficiencia. Pero cuando usted es autosuficiente, se está comparando con Dios. Cuando usted quiere hacer como a usted le place. Cuando le place, como le place. Y no hay un ser humano que pueda vivir así y ser feliz. Porque si él vive así, va a ser infeliz a los demás. Si yo quiero hacer como a mí me place en el hogar, ¿quiénes van a sufrir? Mi esposa y mis hijos. Si yo quiero hacer mi voluntad y a mí como me place en la iglesia, ¿quiénes van a sufrir aquí? La iglesia. Por eso la expresión más diabólica y satánica son los dictadores. Porque ellos quieren hacer las cosas como a ellos les place, como ellos lo comprenden. Y a todos lo ven como sus enemigos. La Escritura dice que solo Dios es autosuficiente. Y hay un término en teología que es difícil. Se llama la aseidad de Dios. ¿Qué significa la aseidad de Dios? Que Dios es autosuficiente. Él no necesita de nadie ni de nada porque Él es Dios. Pero algo que Él tiene como una característica inmutable es que Él es Dios bueno, misericordioso, lleno de amor y de justicia. Hechos 17:25 dice: ni es honrado por manos de hombre como si necesitare algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios existe por sí mismo y no depende de nada. El hombre, en su vulgaridad, en su estado caído, ¿qué dice? Existo por mí mismo, no necesito de nadie. Eso es el orgulloso, ese es el prepotente, el autosuficiente. Por eso puedes caer en el autoengaño, en el aislamiento, y solo te advierto a ti el juicio divino. Una de las expresiones más complicadas de explicar, yo se los he dicho en otras prédicas, es cuando Josué dice: yo y mi casa serviremos. Ustedes no sé qué harán. Ustedes se imaginan que yo como pastor les diga: yo y mi casa serviremos a Dios, no vuelvan. ¿Qué pasa al otro domingo? Se acabó la iglesia. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Nadie puede ser autosuficiente, nadie se puede aislar. Todo lo contrario. La Biblia dice: soportaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Hacer justicia entre unos y otros. En esto serán conocidos que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y miren, mis amados hermanos, hay hermanos que uno fácilmente los ama. Pero hay otros que a veces uno se acerca y uno se espina. Pero ¿qué dice Dios? Ámalos. Ámalos. No es a este me acerco y a este no. Queridos y amados hermanos, el ser autosuficiente, yo quiero que usted mañana se examine, no hoy. Si usted no ora, si usted no adora, si usted no busca la justicia, si usted no busca la santidad, si usted no obedece a Dios, porque usted dice: así soy. No sé si se han dado cuenta que algunos dicen: pues cambia. No, pues que yo así soy.
Mi vida, por favor, cambia, esfuérzate. Entonces no me amas. No, es que porque te amo te digo cambia. ¿O no es así? ¿Cuántos de nosotros a Dios es ámame así como soy y no queremos cambiar? ¿Dios acaso su muestra de amor es nos ama así como somos? Miren, queridos hermanos, usted ha llegado a la iglesia, presbítero, siempre lo toma usted. ¿Hace cuántos años llegó a ser cristiano? 24 años. ¿Y es igualito que hace 24 años? No. Él es un verdadero cristiano. Pero si hace 24 años él llegó a Cristo y dice, no, así soy, y habla de la misma manera, se comporta de la misma manera, actúa de la misma manera, simplemente es un autosuficiente, orgulloso, altivo, prepotente, que el Señor le dice, serás abatido. Es que serás abatido, es como cuando tú vas a la guerra y vas a caer en batalla y te van a apuñalar, te van a asesinar. Serás abatido. Es que el abatimiento no es solamente castigo, disciplina, sino serás humillado en todo lo que tú dependías o querías depender. Por eso el autosuficiente no ora, no tiene tiempo para Dios, no estudia la palabra, no busca la justicia y no busca la santidad, mucho menos obedece a Dios. ¿Saben qué? Confía en sus capacidades y resiste con sus capacidades el depender de Dios. Es una persona que no le gusta hacer caso, no recibe consejo, se autojustifica moralmente. Es que yo hago esto por esto y por esto. Y como no hay nadie que le sirva, pues no tiene pastor, no tiene iglesia. Queridos hermanos, la respuesta bíblica para la autosuficiencia es la humildad, la dependencia, humillarnos delante del Señor. El Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Ningún humano, político o económico podrá sostenerse frente al juicio de Dios. Por orgullosos somos confrontados, por orgullosos seremos abatidos. A veces el orgulloso construye su hogar sin Dios. Miren, la incoherencia más grande de esta época es que la gran mayoría de las personas dice, yo creo en Dios. No se congrega, no lee la Biblia, no ora, no busca la justicia, no busca la santidad, no busca agradar a Dios. ¿No le parece que es algo esquizofrénico? ¿Entendiendo lo que es la esquizofrenia? El esquizofrénico vive un mundo que no existe. A veces el esquizofrénico está con su familia y dice, me van a matar, me van a matar. ¿Por qué hablan mal de mí? ¿Qué están haciendo conmigo? ¿O no? ¿Eso es real? No. Ese es su mundo. El mundo de muchos es creo en Dios y viven como si Dios no existiera. Es Dios que te lo da todo. Hay un libro en la Biblia que yo creo que si ustedes lo leen y lo leen con detenimiento, van a ser confrontados fuertemente. Se llama Oseas. Un hombre de Dios que Dios llama. Los llama virgen, soltero, puro y le dice, querido Oseas, te voy a hacer un encargo. Ve y compra una prostituta y te casas con ella. Señor, ¿qué? Sí, ve y la saca de un prostíbulo y la lleva a la casa. Y su primer hijo le pone, si no me equivoco y no me acuerdo mal, Loruama. Y el otro le pone, si se me olvidaron los nombres. Pero el uno significa, este no es mi hijo, y el otro también significa, este tampoco. Algo así.
Y todo lo que este hombre hacía era desvivirse por ella. Y trabajaba por ella y le daba todo a ella. Y ella, ¿sabe qué decía? Tú no me haces feliz. A mí me hacen felices mis amantes. ¿Saben qué es lo que significa eso? La expresión del orgullo, de la autosuficiencia. ¿Quién le daba todo a la esposa de Oseas que se llama Gomer? Oseas, su esposo. ¿Quién nos da todo a nosotros? ¿Le agradecemos a Dios? ¿Somos dependientes de Dios? Miren, Dios te da siempre más de lo que nosotros queremos, necesitamos y podemos disfrutar. Nos da 7 días en la semana y nos da un día para decirnos, este es mi día. No es tu día. Y es lo primero que le robamos. Y lo peor es que no nos sentimos contentos ni alegres, sino a veces pensamos que hacer otra actividad es más sabrosa, más deleitosa, como que me da más descanso. Eso no es de un orgulloso, no es una esquizofrenia, no es locura. Y yo quiero confrontar sus vidas para no ser abatidos. Por orgullosos, Dios será exaltado. Ese es el tercer punto. Dios será exaltado. O sea, miren, para bien o para mal, el final de toda esta historia es que Dios hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Porque Él no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. ¿Saben? La historia de Oseas es la historia de Dios con su pueblo. Dios nos da todo. ¿Saben qué necesitamos para venir a adorarle? ¿Ustedes saben qué necesitamos para venir a adorarle? Y bueno, ¿usted sabe qué necesitamos para venir a adorarle? Eso, estar vivos. Pero vivos para con Dios. Lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo. Nada más. Señor, gracias por la vida que me has dado. Gracias por la esposa que me has dado, por los hijos que me has dado, por la iglesia que me has dado, por la fe que me has dado, por los dones y talentos que me has dado. No son perfectos, porque en este mundo no hay perfección, pero me los dio a mí, no se los dio a ustedes. Vayan y compren una esposa fiel. ¿Dónde la venden? Vayan y compren hijos que nos amen a pesar de los negligentes que somos. Porque a veces decimos que los amamos tanto, pero a veces estamos más ausentes que presentes. Pero yo les aseguro que nuestros hijos nos aman. Y el día que vamos a morir con todas nuestras imperfecciones, nos llorarán en esa tumba. Agradecemos a Dios por todo. Hoy muchos de nosotros tenemos a nuestros padres y en vez de hacerlos sentir alegres, contentos, obedecerles, abrazarlos, decirles, miren, cuando yo escucho a un hijo decirle a su papá o a su mamá, papito lindo, mamita linda, te amo, te quiero, y uno dice, este es un hijo que tiene a Dios en su corazón. Cuando yo escucho a mis hijos que me dicen que me aman, yo siento que Dios me está amando a través de ellos. Porque sé que no soy perfecto y sé que no soy fácil y sé que soy a veces como una espina en su zapato. Bueno, esa es mi labor como padre. Amados hermanos, el camino no es la arrogancia, el orgullo, la altivez, la autosuficiencia. ¿Saben cuál es? Es la humildad. Cristo nos dio ese camino. Nos dio ese ejemplo. Él siendo Dios se hizo en forma de hombre, murió en la cruz, se hizo obediente. Él renunció a su propio reino para darnos la posibilidad de tener vida con Él, para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Por qué somos tan orgullosos, tan malvados? ¿Por qué somos tan
autosuficientes. Miren, luchamos con cada uno de los jóvenes aquí y con todos nosotros de poder adorar a nuestro Dios. No dibuje, no consulte el celular, no mire esto, no mire lo otro, adore, ponga atención. A mí, ¿saben qué me han dicho? No, pastor, lo que pasa es que yo sufro, como que me han dicho, como que que de déficit de atención. Entonces tienen que estar haciendo una cosa acá y oyendo allá. Entonces así aprenden. Eso no es verdad. TDAH. ¿Cómo es? TDAH. Muy bien. Trastorno del déficit de atención. Ok. Aprendí algo. Cuando Dios nos debe cautivar porque Él nos da todo. Tenemos tanto por qué agradecer, mis amados hermanos. Pero miren, la historia termina con los versículos 19 al 22. Dice: y se meterán en cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando Él se levante para castigar la tierra, aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que hicieron para adorarse. ¿Para qué adorar? Sí, que le hicieron para que adorase. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando se levante para castigar la tierra, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué él estimado? ¿De qué él es estimado? Sí, había leído mal. Miren, se lo voy a traducir de otra manera. Todo por lo que hemos sufrido acá en esta tierra, por lo que abandonamos a Dios, en la oración, en la lectura, en el devocional, en familia, en compartir, en la iglesia. Cuando Dios venga, si nosotros estamos vivos, usted no llegará a Él con nada. Ay, que me compré una casa, llegará sin casa. Ay, que me compré una camioneta, llegará sin camioneta. Creo yo. Ay, me compré este reloj. No, llegaré sin reloj. Todo por lo que nos hemos matado tanto. Y no estoy diciendo que no trabajemos, sino que seamos coherentes. El ser humilde se demuestra con ser una persona de oración, de poner atención a la palabra de Dios. Miren, queridos hermanos, no es de un pastor, sino de todo creyente, deleitarse en la palabra de Dios, profundizar, estudiar, querer saber más, porque yo quiero conocer las promesas de mi Dios. Llevo estudiando la palabra más de 20 años y sigo encontrando cosas tan extraordinarias y maravillosas que uno dice, ¿what? Impresionante, esto no lo había visto antes. Dios derribará todos nuestros ídolos. A veces nos matamos tanto, y lo voy a sacar por un celular. Hoy en día un celular está valiendo 5, 6, 7, 8, 10 millones de pesos. Y hay gente que hasta que deja de comer empeña esta vida y la otra y paga un celular por 3 y 4 años. Y uno dice, ¿y para qué? Gastan dinero en lo que no es pan. Tranquilo que no es Eutico. Es la silla. Él está muy atento, yo lo vi. Amados hermanos, Dios será exaltado. A todo, miren, póngale la firma. Si han escuchado este término, que a todo marranito le llega su Nochebuena. A todo hombre bajo esta tierra tendrá que dar cuentas a nuestro Dios. Hoy es tu oportunidad de dejar de ser orgulloso, altivo, prepotente, autosuficiente. Sé humilde. El hombre orgulloso será reducido a nada. Los ídolos serán arrojados porque se reconocerá que no tienen poder. Hoy tienes que hacerte un examen personal, preguntarte realmente si tu vida es llena de autosuficiencia o de dependencia de Dios. Yo quiero que mañana, cuando sea lunes, no hoy,
te despiertes y digas realmente, te examines, ¿dependo de Dios? ¿Estoy conforme con todo lo que Dios me ha dado? ¿Me lleno de su amor, de su gozo y de su paz? Y esta vida no es fácil y es mortal. Y acá hay que trabajar, y acá uno tiene deudas, y acá uno se enferma, y acá uno se cansa. Pero tenemos a Cristo. Y esto es una circunstancia. Y esto es un viaje. ¿Por qué no gozas el viaje? Yo no sé si ustedes han viajado en avión, pero los que han viajado en avión, hay momentos que el avión va muy tranquilo y uno va tranquilo, feliz, mirando todo lo bonito. Pero ojalá estés en esos vuelos donde hay turbulencia. Usted está y ¡pum! Y usted no sabe, usted no sabe si murió o resucitó. Y empieza el piloto. Pónganse los cinturones. Acá está. O sea, no empieza a recordar todos los actos de seguridad. Y aquel que no ha volado, ¿sabe qué siente? Siente que se le pararon los pelos, se le crispan los nervios. Usted se coge de la silla como si fuera el todo de su vida. Lo digo porque yo lo pasé. Yo no me lo estoy inventando, yo lo viví. Cuando me fui de Bogotá, Sao Paulo, bueno, era Bogotá-Lima, y de Lima a Sao Paulo, los dos vuelos fueron terribles. Y uno siente de verdad que el estómago le queda acá. Y usted siente así como un ahogo de... Amados hermanos, nosotros dependemos de Dios. Yo les digo con todo el corazón, dependemos del Señor. Si tenemos salud es porque el Señor nos ha dado salud. Porque el que quiere Dios ajustar cuentas con Él, por su salvación, por su vida, y quitarle un poquito de su salud, para hacerlo un poquito humilde, sencillo. Sí, porque cuando tenemos toda la salud, yo hago lo que quiero, me voy para donde quiero, pero cuando uno está sin salud, ¿cómo está? Y cuando uno está sin plata, ¿cómo está? El orgulloso, el autosuficiente que dice, bueno, yo tengo mi plata, tengo mis cosas, lo primero que deja su familia, su iglesia, hace todo lo que le place y empieza a construir su imperio. Y Dios, ¡wow! Y uno dice, ¿y dónde está todo? Se fue. Pero ¿a quién tenemos? Al Señor. En este mundo lo único que el hombre construye son ídolos. Y sin esos ídolos llegaremos y tendremos que llegar a la presencia del Señor. Nada necesitamos, lo único que necesitamos para que nuestro pase sea VIP en la eternidad, ¿cuál es? La fe a Cristo, el Evangelio. Hoy la invitación es: cree en Cristo, abandónate a Cristo. Cristo nos hace recordar las promesas del Padre. El Señor dice: yo sé que tengo buenos pensamientos sobre ustedes. Pensamientos de bien, no de mal. Hágase un examen personal. ¿No será que por orgulloso, por autosuficiente, está donde está? Y les voy a decir algo que yo siempre enseño. El pasado, nada se puede hacer. El presente tampoco. ¿Saben por qué? Porque el presente es consecuencia del pasado. ¿Qué podemos cambiar? El futuro. Señor, aquí estoy. Ayúdame a depender. Esa dependencia es una vida con Dios y una vida comunitaria con Él. El orgulloso rompe la unidad porque piensa que de nadie necesita. Y es tan orgulloso que hasta lo expresa, ¿no? Amo mi soledad. Oiga, yo amo un poquito mi soledad en el sentido de que yo quiero trabajar y hacer cosas. Pero tengo que levantarme y salir y buscar a mi esposa, voy donde el diácono, voy donde el otro presbítero, visito a los hermanos que están acá cerca. Porque la soledad finalmente siendo una tortura. Y porque cuando estoy con mis hermanos en Cristo me glorío en el Señor. No busco impíos. Porque si yo busco impíos o impías, ¿qué terminaría haciendo? Impiedades. No, yo soy cristiano, no voy a apostatar. Pero, ¿qué dice Jeremías 9:24? Mas alábense en esto, el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme.
Pero no va a decir, es que mire todo lo que yo he logrado. Acá dice Jeremías, si te vas a alabar en algo, ¿en qué es? En conocer a Dios. En deleitarme en Dios, dice, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Pregúntale a la escritura, ¿quién lo dice? ¿Saben qué dice el versículo? No, acá dice Jehová. Eso es interesante. No lo dice el pastor Juan José, lo dice Jehová. 1 Corintios 1:31. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Yo no soy nada, no sirvo para nada, y eso es verdad. Pero Cristo murió por mí. Cristo está en mí. Queridos hermanos, amados hermanos, Salmo 103, versículo 14. Porque el que conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo. Miren, queridos hermanos, la Biblia condena el orgullo, condena la altivez, condena la autosuficiencia. Dios no nos creó para ser champiñones. No somos honguitos, somos pueblo de Dios. Nos necesitamos unos a otros. Dios va a destruir a los orgullosos, porque el orgulloso hace algo importante para él, destruir su comunión con Dios. Y después de destruir su comunión con Dios, ¿sabe con quién la destruye? Con su prójimo. El orgulloso dice, es que yo no me siento feliz en esta iglesia, entonces ¿qué hace? Me voy a buscar a destruir otra iglesia, ¿no? Porque el orgulloso no se siente feliz tampoco en el hogar. No, es que ya no me llenas, ya no siento maripositas, ya no vuelo. El humilde que dice, te necesito, ayúdame, ten misericordia de mí, sosténme, perdóname, acompáñame. No olviden, queridos hermanos, Dios resiste a los soberbios. La soberbia precede a la caída. Dios humilla a los soberbios. Dios nos llama a ser humildes, porque el orgullo se convierte en un Dios, en una idolatría. Tal vez hoy el llamado es a los líderes en la iglesia, que reconozcan que esa autoridad que Dios les ha dado fue delegada para modelar a Cristo. Y Cristo nos sirvió. Sí dije bien, ¿cierto? Cristo nos sirvió. Nos sirvió. ¿Sí? O sea, no es que fue útil para nosotros, no. Él fue un servidor. Vino a servir. Él nos enseñó el camino. Aquel que ha sido llamado a ser pastor es el que sirve más, el que debe modelar ese servicio, a pesar de sus fuerzas, a pesar de sus condiciones. El que fue llamado a ser anciano también. No es que ahora digan, no, es que como soy pastor, ahora yo ya no hago esto. O el anciano, o el diácono, o los miembros. No, es que como yo soy... ¿Saben? Hay una idea loca en la iglesia. Yo puedo faltar, pero el pastor no. Yo puedo faltar, pero los ancianos no. Yo puedo faltar, pero los diáconos no. ¿Por qué? Porque Dios los llamó a ellos. Yo sí me puedo ir de vacaciones, pero eso es una mentira. Porque acá todos somos un cuerpo. Amados hermanos, para la iglesia, cultivar la humildad, la vida comunitaria. Miren, yo les voy a decir algo. En el ágape se sabe realmente quién está lleno de Cristo. El que piensa en servir a los demás. No en el que piensa ser servido. En el que piensa que haya comido el otro. Y no viene y se viene a acabar todo lo que ha querido comer. El ágape desnuda el corazón y las intenciones de cada quien.
Léanse 1 Corintios en sus primeros versículos. Que algunos venían y se metían la comida por allá escondida y comían así. Para que no comieran los otros. Y habían otros peores, comían y se tomaban todo el vinito. No para la sed, sino porque estaba rico. Y el apóstol Pablo le dice, ¿no tienen sus casas para emborracharse? Queridos hermanos, termino con esto porque ya me di cuenta que la hora se me acabó. Examinemos nuestro corazón y pidámosle al Señor a ser humildes y mansos de corazón. La segunda conclusión, arroja tus ídolos. Si hay algo que te está estorbando para leer la palabra, para tener tiempos de oración y para asistir a la iglesia, entrégalo al Señor, renuncia a ello y vive con humildad. Amén. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Todos nosotros sufrimos con el orgullo, con la prepotencia, con la altivez, con la autosuficiencia. Todos somos nuestros propios consejeros. Y por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes. Ayúdanos a ser humildes y mansos. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayuda a tu iglesia a Ebenecer para que podamos crecer en humildad y mansedumbre. Amado Señor, ten misericordia una vez más de nosotros. Háblanos al corazón para que no confiemos en las cosas de este mundo y aprendamos a depender de ti. En Cristo Jesús. Amén.